¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más, segundo episodio de Un poco de todo con Luis Anchondo y con Vicente García Campo. Así que antes de comenzar, me gustaría darle la bienvenida a Vicente. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Hola Luis, aquí en España, en Llinars del Vallés, estamos muy bien. Ya ha entrado la primavera. La semana pasada tuvimos un tiempo un tanto atípico, nos llovió y nos nevó a mediados de marzo, pero hoy sale el sol radiante y aconsejo a todo el mundo que salga a los jardines a leer. Perfecto. Bueno, yo la vez pasada te comenté que en Texas, de donde estoy transmitiendo, en El Paso, Texas, justo en la frontera con Ciudad Juárez, una ciudad mundialmente famosa, lamentablemente por su violencia, pero una ciudad que con gente con muy buenas personas. Eh, Te comenté que ya estaba haciendo calor por estas tierras desérticas y ahora es lo contrario. Así ¿No? que ahora amanecimos con frío y, y bueno, allá en tus tierras ahora están con la primavera, así que han cambiado un poquito ha cambiado el clima. Y bueno, Vicente, me gustaría comentarte que estoy muy contento por este proyecto que estamos haciendo. Un proyecto que me hace mucha ilusión, sobre todo a partir del episodio pasado que no sé tú, pero me imagino que también yo quedé muy conforme, pues contento, ¿verdad? Y espero que siga este proyecto y toda la semana he estado pensando cuándo va a ser nuestra charla por las ganas que tengo de platicar contigo. Y bueno, déjenme confesarles, amigos, que Vicente ha sido la persona que ha escogido los temas para estas dos emisiones y ahora escogió uno que el título es pues muy sugestivo, muy bello, por así decirlo, y es La literatura frente al mar, ¿verdad? Entonces, pues antes de comenzar, Vicente, a hablar de obras o de escritores que se relacionan con el mar, pues me gustaría preguntarte qué relación tienes tú con el mar o has tenido, no sé si de niño ibas al mar o vives cerca del mar, es decir, qué relación has tenido con esto. Bueno, pues mi relación con el mar, yo nací aproximadamente a unos 30 o 40 metros del mar, en un pueblo que se llama Masnou, que sería en castellano Casanueva, cerca de Barcelona. Está la casa en la que yo nací, la carretera nacional, y ya inmediatamente al otro lado está la playa. Entonces he vivido en la playa. Bueno, luego de Masnou, a los 3 meses, me fui a vivir al pueblo de al lado, con lo cual no guardo recuerdos de Masnou, pero es un pueblo que es premia de mar, que tiene playa y evidentemente los veranos eran playeros. Además, mi mejor amigo, su padre, Manuel Tarter, desde aquí le mando un saludo, que está ahí arriba en el cielo pescando seguramente, era pescador y le acompañaba eh, en las noches de la pesca al calamar, coincidía que era el verano, a pescar en un bote. Él se ganaba la vida con eso, pero para mí era muy divertido, era una pequeña aventura. Luego, por otro lado, mi familia, que es más de la zona norte de España, también en verano íbamos hacia el Cantábrico. Y tenía ocasión de comprobar los dos diferentes mares de España, que yo conocía. Luego conocí el Atlántico de más mayor. Pero el Cantábrico era un mar duro, el tipo de pescador era muy diferente, más adusto, más serio, olía a mar. Olía a mar en el sentido de que olía a brea, a gaviota, a barco de pesca grande. En el Mediterráneo los barcos eran pequeñitos y eran zonas industriales donde vivía yo. No eran pueblos marineros, aunque vivíamos al lado del mar, pero era una sociedad que vivía de espaldas al mar. En cambio, en el Cantábrico había esa diferencia, ese matiz de vivir de cara al mar y me llamaba mucho la atención. De hecho, una parte de la literatura que me llamó de Baroja muy al principio fue las inquietudes de Santi Advía, porque era un pescador del Cantábrico, porque era un tipo de figura que cuando yo conocí a los pescadores del Cantábrico en los años 70, 80 del siglo pasado, todavía no había cambiado. Y bueno, esa más o menos ha sido mi relación con el mar. Luego siempre he sido aficionado a nadar. No hace submarinismo, hice un par de veces submarinismo y me gustaba muchísimo, pero vi que me creaba una especie de adicción
que no podría superar, entonces decidí dejarlo. Me enamoré demasiado del submarinismo y lo dejé, porque tú puedes sustituir cualquier cosa en tierra, pero sustituir el submarinismo en el mar es imposible, solo lo puedes hacer buceando y requiere mucho tiempo, mucho equipo. Yo acababa de tener niños pequeños y lo tuve que dejar. A ver si en el futuro, como muchos otros montañeros, me paso el submarinismo. Perfecto, Vicente. Yo creo que hablar del mar, como que uno inmediatamente empieza a utilizar un lenguaje poético, ¿no? Me parece que todos los sustantivos que se relacionan al mar son bastante poéticos. Por ejemplo, ahorita en lo que nos estabas comentando, mencionaste estos tres sustantivos eh, sucesivamente: brea, gaviota, barco de pesca grande. Y esto ya, pues, sonaba poesía, ¿no? Y bueno, yo creo que el mar siempre muy relacionado con la poesía. Algo que a mí me llama mucho la atención también es el lenguaje marítimo, el lenguaje Ujú. de los marineros, que es un lenguaje pues con bastantes tecnicismos, por así Mm. llamarlos, pero muy, muy interesante, que nada más lo entienden ellos. Yo creo que es un lenguaje aparte, que es un poquito lo que pasa, yo lo relacioné un poquito con el lenguaje taurino, que también hay hasta diccionarios Mm. de lo que significan los términos. Pues lo mismo con el vasto lenguaje, pues no sé si llamarlo marítimo o lenguaje náutico, no sé si haya una palabra para definirlo. Y sí, el más relacionado con, bueno, obviamente con la literatura, con la poesía, como ya hablaremos. Y a mí se me hace también algo muy interesante esto de si es el mar o la mar. Y yo creo que ambas están aceptadas por la Real Academia, si mal no me equivoco. Y yo creo que la mar, como a mí me lo explicaron algún día, era más bien utilizado en poesía, ¿no? Suena mucho más poético decir la mar Ujú. que decir el mar, aunque decir el mar, pues es también bastante sugestivo. Y bueno, Vicente, en mi caso, yo, la verdad, pues yo no soy una persona de mar, yo soy totalmente lo contrario, soy una persona del desierto, de las tierras áridas. Así que mi relación con el mar pues es muy escasa. Eh, pues he ido de vacaciones más que nada, a veranear, sobre todo cuando era más joven. Y entonces, cuando me lo propusiste, se me hizo muy interesante, pero yo pensé, bueno, yo la verdad no he leído mucha literatura relacionada con el mar. Yo creo también Ujú. por el contexto histórico en el que crecí, el desértico. Mi literatura es más, o con la que crecí, más tipo Juan Rulfo y Ah, estas pues. tierras que son totalmente lo opuesto al mar. Pero, pero el otro día, haciendo precisamente ejercicio, y me acordé de ti, Vicente, estaba en el gimnasio y ahí se me vinieron varias ideas para este podcast. Y bueno, si no han visto el episodio pasado, pues Vicente y yo hablábamos de cómo el deporte es un aliciente para la creatividad. Es Ujú. decir, que, bueno, Vicente fue un deportista profesional y aún practica montañismo. Y él contaba que sus obras, que los libros que ha escrito, pues los temas se le han ocurrido pues practicando deporte. Entonces, mientras yo me encontraba practicando deporte, se me vinieron varios, algunos temas de los cuales me gustaría hablar. Así que bueno, Vicente, te comento que cuando me comentaste, valga la redundancia, el título, La literatura frente al mar, lo primero que se me vino a la mente fue una canción de Luis Eduardo Aute. Es decir, no se me vino una obra literaria en sí, no se me vino una novela, no se me vino un cuento, aunque hablar de Luis Eduardo Aute pues es hablar de poesía. Entonces, es una poesía hecha canción, como yo le llamo a los trabajos que tienen que ver con la música de Aute, y que es una canción muy representativa porque fue el último álbum que hizo, que se llama El niño que miraba al mar.
Entonces, cuando tú me dijiste la literatura frente al mar, inmediatamente pensé en esta canción y me gustaría a mí dedicar esta emisión y dedicar quizás la parte que yo de la que más voy a hablar en este programa, al gran Luis Eduardo Aute, que es una persona que yo admiraba y sobre todo porque estamos a un aniversario de su fallecimiento. Yo creo que perdimos a un artista renacentista que tocaba pues tanto la pintura, la música, la poesía, incluso el cine. Y bueno, antes de hablar de esta canción que se llama El niño que miraba al mar, les voy a dejar, amigos, el enlace al video de la canción en los comentarios, porque es muy interesante escucharla y ver el video, ya que el video lo hizo el propio Aute a mano, con puros dibujos utilizando un lápiz, a puro lápiz y papel. Y es muy interesante esta obra, ya que para mí el mar representa cuatro cosas. Representa reflexión, un lugar para reflexionar, representa aventura, ¿sí? Las que ya también hablaré un poquito de estos libros de las grandes aventuras en el mar, representa pasión, ¿verdad? Es decir, todo esto de pues la bravura del mar. Y también para mí representa nacimiento. Y esto de nacimiento es algo que ayer preparándome para este programa se me vino a la mente y ahorita hablo en qué sentido nacimiento en relación a la literatura. Pero vamos a tocar el primer tema que es reflexión y esto tiene que ver con esta canción de Aute, ya que la canción trata acerca de cómo Aute ya mayor, que murió no sé cuántos años tendría, unos 70 y tantos, me Sí. imagino. Aute ya mayor se encuentra una fotografía y es una fotografía donde él es un niño y está mirando al mar. No sé si es él, me parece que era en Cataluña, no sé exactamente en dónde. ¿Era él el de la foto? Era él el de la foto, así es. Entonces Era probablemente serían Filipinas. Filipinas, exactamente, porque nació en Filipinas, tienes razón. Y entonces es una foto donde él de niño está mirando al mar. Entonces él crea, Vicente, esta historia donde, donde él ya mayor llega al malecón, a donde estaba sentado el niño, lo que en La Habana le llaman el muro, es decir, esta barda que divide al mar y, y llega con ese niño y se siente enseguida de ese niño que está mirando al mar y tienen una conversación y es muy interesante porque es como si Aute pues ya sintiese que ya va a fallecer y es como una forma de reflexionar sobre su pasado, pero también hablar con ese niño que aún no sabía qué iba a ser de grande, ese niño que estaba pues con un futuro hacia adelante y que el mar para ese niño era pues un misterio. ¿Qué hay más allá del mar? Es decir, ¿qué hay más allá de los años que me tocan por vivir? ¿Qué hay más allá de ese mar que tengo que cruzar, de esa vida que tengo que cruzar, que es un misterio llena de peligros, etcétera, etcétera? Entonces es un ejercicio muy interesante de Aute, de un ejercicio de reflexión. Una vez que ese niño que no sabía qué había más allá del mar, ahora que ya sabe que hubo más allá del mar, pues tienen esta conversación, el Aute grande y el Aute niño. Y pues para mí es una de sus mejores canciones y el trabajo visual, Aute, un gran artista, pues un gran pintor, un gran dibujante, pues es también excelente. Y bueno, dicho esto, Vicente, a mí me gustaría preguntarte si tú tuvieras la oportunidad de regresar a tu pasado, a ese niño que fuiste algún día, ¿tú qué le dirías a ese niño, Vicente? Pues bueno, yo creo que le diría que fuera optimista, trabajador, un poco gamberro
y sobre todo que no parara de leer. Al fin y al cabo me estoy repitiendo, es la vida que he llevado. Claro. Y creo que es lo suyo. Yo, además, en el piso de Premiá de Mar en el que vivía era curioso, porque daba, por un lado, daba hacia el mar y por otro lado daba hacia la montaña. Y según la hora del día miraba hacia el mar o hacia la montaña. Y en los dos casos me preguntaba lo que había detrás de las montañas o detrás del mar. Tenía una curiosidad de pequeño, que yo creo que todos los niños tienen una curiosidad infinita. No me lo planteaba entonces en términos metafísicos, pensaba que había al otro lado del mar en el sentido de que probablemente seguiría habiendo más agua o un horizonte, otro horizonte y detrás de las montañas pues otros pueblos. Pero sí que tenía una curiosidad extrema y de hecho yo creo que eso fue lo que me impulsó a subir montañas, ver qué había al otro lado de las montañas. Y ahora, aunque me voy a desviar un poquito del tema, quiero volver a donde has ido, a donde lo que has comentado al principio, del mar y la mar. Porque yo como filólogo, y ahora le voy a quitar un poco de poesía al asunto, ¿no? De el mar masculino, etcétera, la mar femenina, la madre que nos atrae y tal. Esto viene del latín. Viene del latín. En latín no había, había un género neutro para determinadas palabras Sí. y en el caso de mar era género neutro. Entonces, al pasar al castellano no se sabía si era masculino o femenino y los hablantes, según su gusto, lo eligieron así. Ya sé que le quita la poesía, No, pero no, pero es qué bueno que lo mencionas, Vicente, porque muchas veces nos confundimos con los términos precisamente porque no sabemos latín, sí, ¿verdad? Es sí, decir, el latín, la lengua madre, pues ahí, si estudiáramos latín como me parece era un requisito hace muchos años en las escuelas para los niños, latín, ética, etcétera, etcétera, pues tendríamos una visión distinta del mundo porque realmente sabríamos de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué significan las palabras? Así sí, que sí, sí, no, lo que esconden las palabras. Si lo que- tú, por ejemplo, la palabra soltero, soltero exacto. en latín era solitario, pero está ahí Eh, escondido. Sabemos, Es, sí, soltero puede ser una persona solitaria, pero no lo relacionamos. Pues soltero es solitario, ¿no? Y siguiendo con lo del género neutro en latín, por ejemplo, el mar era un instrumento para navegar. Los romanos no eran buenos navegantes. Por ejemplo, las prostitutas eran un objeto, eran género neutro. En castellano no. Normalmente son mujeres. Ya sé que ahora me estoy alejando no, del no, tema. pero está interesantísimo. A mí me interesa mucho el latín, Vicente. Lo he estudiado pues de forma autodidáctica, muy Ajá. poco, pero sí, eso que mencionas, pues es lo que te digo, cambia totalmente el significado que le damos a las palabras y al cambiar el significado, pues cambia nuestra visión del mundo, ¿verdad? Porque pues yo soy muy de la creencia que el lenguaje construye nuestra realidad. Y yo los invito, amigos, a estudiar latín, no nada más por esto que estaba mencionando Vicente sobre la etimología de las palabras, los significados, sino que para mí es muy divertido el latín porque es como una especie de descifrar códigos. Ya ves que el latín tiene estas terminaciones, no sé si se llaman Sí, declinaciones, y dependiendo de esta declinación, de esta terminación del sustantivo, pues sabes qué función tiene en la oración y una declinación distinta cambia la palabra y cambia todo el sentido de la oración. Entonces para mí es muy divertido ese tipo de ejercicios y aparte que uno aprende un montón, ¿verdad? En cuanto a filosofía, en cuanto a pues, la filosofía es de los griegos, no, perdón, de los griegos, eso sería el griego, pero la filosofía bueno, el latín era el lenguaje de los romanos, perdón, eh, pero pues muchos textos están en latín y bueno, griego también es muy interesante, aunque a mí el griego sí lo intenté estudiarlo un poquito de manera autodidacta, pero sí se me dificultó más. Sí se me dificultó más, pero es muy interesante el abecedario de, del griego con todo esto del alfa, omega, etcétera, etcétera. Y bueno, Vicente, ahorita que mencionaste que de niño vivías, tenías la montaña y tenías el mar,
Se me vino a la mente San Manuel Bueno Mártir, de quien Ah, ya hablábamos iba a decir la clase pasada, pero no no, la- el episodio pasado, la charla pasada de esta imagen del cura San Manuel que se va a reflexionar bueno, no era el mar, era un lago, pero estaba el lago y la montaña y todo este simbolismo, ¿verdad? Que hay en la novela del yin y el yang. Eh, y bueno, ya para no desviarnos tanto, pero una última cosa en referencia a la montaña. Tú que practicas alpinismo, pues la montaña, Vicente, pues siempre se ha relacionado mucho con el misticismo, ¿verdad? Es decir, sí, eh, la montaña sagrada de Alejandro Jodorowsky o en la Biblia, este episodio de la transfiguración, este, no me acuerdo qué monte era, no lo sé. no, entonces, bueno, siempre en todos los textos sagrados, siempre la montaña es como un símbolo, ¿no? Que se relaciona también un poquito con las pirámides, subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. ¿Tú ves eso en la montaña, Vicente? Es decir, cuando es Mm. una especie como de, pues no sé si llamarlo ejercicio espiritual, pero pues sí, un ejercicio de reflexión o Sí, sí. Bueno, es más un ejercicio físico, físico, claro. físico y hedonista de placer de los sentidos, pero es evidente, cuando estás alcanzando una cima, cambia la luz, el color de la luz que entra según por qué vertiente de la montaña estés subiendo, y llegas arriba, pues una de las preguntas que te puedes hacer es pensar, pues, ¿qué hubiera sucedido con San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús si en vez de ocurrírseles esas maravillosas poesías místicas que se les ocurrieron allá abajo en la meseta, pues hubieran subido allá arriba a escribir? Hubiera sido maravilloso, ya son maravillosos de por sí, ¿no? Claro, Pero te facilita, desde luego, si una persona tiene cierta tendencia al misticismo, en la cima de la montaña lo vas a encontrar, aunque sea la persona más materialista del mundo. Las montañas tienen algo, yo no sé si es la forma triangular, el hecho de abrirte exactamente, al paisaje, que no haya nada por encima tuyo, la naturaleza que te exactamente. rodea, etcétera. Pero sí, sí, es evidente. Te recoges de manera inevitable sobre ti mismo. Aunque yo reconozco que yo subo montañas por placer, ¿eh? No es una cuestión religiosa o mística, que luego cuando estás arriba sí que lo sientes, ¿eh? Claro. Es más un tema deportivo. Las montañas, lo que pasa que es un tema deportivo que lo necesito. Necesito subir montañas, estar solo, pensar. Y yo Es creo que práctico. es un ejercicio de voluntad, ¿verdad? Bueno, Sí, todo deporte lo es, pero la montaña, es decir, el subir, el llegar a la cima y de alguna manera es una, pues, metáfora de la vida. La vida sí, es una, es una montaña, pues, bastante difícil de escalar, ¿verdad? Pero sin embargo, yo creo que uno tiene que seguir adelante. Y yo pensando en qué le diría yo a mi niño, en esto que hablábamos de Aute, volviendo, saltando un poquito a este tema, eh, cuando me refiero a mi niño, si yo tuviera la oportunidad de hablar conmigo cuando yo era un niño, pues sería precisamente eso, nunca pierdas la voluntad. Es decir, la vida es dura, es difícil, pero hay que tener voluntad. La voluntad es el único modo de supervivencia. Y bueno, y claro, hay que amar, etcétera, etcétera, pero sobre todo tener mucha voluntad, mm, ¿verdad? Voluntad para todo lo que hagas. Es difícil, pero al final, pues valen la pena los sacrificios. Y bueno, Vicente, voy a volver a Aute vale. en este pequeño homenaje. Y ustedes dirán, bueno, Aute, ¿qué otra relación puede tener con el mar? Y tiene varias canciones, Aute, fíjate, me estoy acordando ahora que hay una que se llama A por el mar, Ah, por el que mar. es muy interesante. Hay otra también que no La- recuerdo el nombre. Una de las El, más famosas, ay, perdona, una de las sí, más dime. famosas en España es la de La Libertad. Esa que La, dice, la libertad, la libertad. Es más fácil de encontrar
Rosas en el mar. Ah, sí. Mira, no me acordaba Esta, de esa. Ahí está. esta era Exactamente. un verdadero himno, ¿eh? A principios, a mediados de los 70, a principios de los 80, en la Sí. transición española era, bueno, fue una canción importante para la sociedad española. Sí, así es. Sí, es Rosas en el mar, tienes razón. Y me estoy acordando de otra que creo que se llama El Universo, que es una canción un poquito extraña, pero describe un encuentro bastante erótico y creo que esto toma lugar, no sé si en la playa o, pero bueno, es otra de las canciones porque Ote pues tiene una faceta muy, muy erótica. Pero a la canción que iba, eh, Vicente, no sé por qué te quiero decir Jesús. Vicente, Vicente, No bueno, sé, Vicente Jesús, no, Vicente, es una que se llama Bailima. Y esta es una canción de un álbum de Aute que se llama Fuga de 1981. Y esta canción habla de toda esta gran literatura de aventura, Vicente, que sobre todo el siglo XIX, principios del siglo XX, quizás un poquito finales del siglo XVIII, de escritores, bueno, literatura sobre todo de habla inglesa, que yo creo que muchos como jóvenes hemos leído, escritores como Daniel Defoe, como Robert Louis Stevenson, como Herman Melville, como Julio Verne, ¿verdad? Francés, como Emilio Salgari, italiano. Y me gustaría leer la letra, no la voy a cantar porque canto pésimamente y no quiero perder suscriptores, no queremos perder suscriptores por mi voz, así que la voy a recitar y después pues hablar un poquito de las referencias que hace AOT, porque esto es un homenaje a esta literatura pues grandiosa, ¿verdad? De aventuras, quizás fantástica, e inclusive literatura épica. Y bueno, esto se llama Bailima. Y bueno, esto va así, dice, también pudiera ser que huyéramos hacia el azul, con rumbo a un atolón perdido en los mares del sur. Y allí te construiría con corales y bambú una cabaña bajo un silencioso alud de blanca luz. Veríamos junto a las olas a Daniel Defoe, bebiendo con John Silver un barril de viejo ron, a Robert Louis Stevenson con una leve tos, jugándose a Maurino Jara al dominó con Robinson. Y el tesoro de la isla yace bajo algunas rimas en la cumbre prohibida de Baea en Bailima. Baroja y Joseph Conrad raptarían a Melville para ponerlo a salvo de la irada Moby Dick. Con Chanti Andía bailaría un tamore Lord Jim, cantado por Jack Brel desde su Plapaid, en Tahití. Del brazo irían Garfio y don Ramón del Valle Inclán, colgados de una nube del mar de nunca jamás. Y el feo Bradomín, católico y sentimental, daría sus dos brazos por poder volar con Peter Pan. En la familia Robinson habría un niño más, el pequeño salvaje que soñara Marriott, perdido entre una flor y una vainé de Paul Gauguin. Jonathan Swift escribiría con champán felicidad. En la taberna de Colón sería carnaval. Salgari se disfrazaría de Capitán Grant, de Carabela Verne, de Jack London Sandokan, de Ivonne de Carlo tú, yo de Lobo de Mar o de Simbad. Y el tesoro de la isla yace bajo algunas rimas en la cumbre prohibida de Baea en Bailima. Bueno, pues este es un juego de palabras pues interesantísimo, una referencia a todos estos escritores pues de aventuras, no sé si llamarlo literatura juvenil, pero pues de alguna manera, sin decirlo de manera, pero pues en, de mala manera, como si la literatura juvenil fuese mala, no es para nada el caso, pero
pues hay varias referencias, ¿verdad, Vicente? Ujú. Bastantes referencias. Por Vale. ejemplo, el título Bailima. Bueno, Bailima es, si no me equivoco, es una isla en el Océano Pacífico. No, es un pueblo, perdón, es un pueblo, o no sé si ahora ciudad será una ciudad, en las Islas Samoa, que Ujú. esto me parece que está en el Pacífico. Y en Bailima está el Monte Baea, que se menciona aquí en esta canción. Y bueno, en el Monte Baea es donde está enterrado Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson, que murió, me parece, a principios del siglo, a finales del 19, me parece, o principios del 20, por ahí. Y ahí está enterrado en ese monte, en la cima de este monte, este escritor que es el autor del famoso libro del tesoro de la isla. La isla del tesoro. La isla del tesoro, así es. La isla del tesoro. Y, eh, y vivió sus últimos años en esta isla y ahí pidió que fuese enterrado en la cima de este monte. Y bueno, volviendo a la isla del tesoro, bueno, se menciona a John Silver, que John Silver pues Ujú. es, eh, es el pirata, ¿verdad? Es el pirata de la Sí. isla del tesoro, que de ahí se basan o surge este arquetipo del pirata con pata de palo, etcétera, etcétera, Y que por bueno, cierto, el, y el, el mejor vendedor de ron de la historia, ¿no? así es también, así es. Eh, bueno, se menciona también Daniel Defoe. Y bueno, Daniel Defoe es otro autor que es el autor del famoso Robinson Crusoe. Y estaba leyendo, Vicente, yo no sé qué opinas de esto. Yo había oído esto en relación al Quijote, pero estaba leyendo ahí en internet. Tú sabes que en internet pues cualquiera puede poner cosas, que Ujú. Robinson Crusoe es la obra más traducida después de la Biblia. No sé, Mm, puede no ser. no lo creo, ¿eh? Yo Aquí había en escuchado España, exactamente lo en mismo del Quijote. Sí, sí, yo lo conocía del Quijote. Evidentemente, Robinson Crusoe es una obra universal. El tema es universal y creo que le puede gustar a cualquier persona del mundo. Es posible que sea la más traducida, no es imposible. Cualquiera de esas obras que has nombrado, La Isla del Tesoro, Robinson Crusoe, Moby Dick, no sé, algunas de las de Julio Verne seguramente están traducidas a muchísimos idiomas porque son universales. claro. Lo que no sé, y tampoco sé si tiene sentido, es si es la más traducida después de la Biblia o no. En todo caso, seguro que es de las más traducidas. Lo que pasa que yo por tema patrio siempre saco el Quijote. Claro, sí, yo también por el hispanismo. Sí. Y Sé que en España la obra más traducida después del Quijote hasta ahora había sido la familia Pascual Duarte y ahora lo son las obras de Carlos Ruiz Zafón. Pero más allá ya no lo desconozco. mira, yo desconocía eso. Sí, sí, Desco- ahora Ruiz Zafón está más traducido a otras lenguas que la familia Pascual Duarte. Y bueno, otros personajes que se mencionan por aquí. Voy a prender aquí esta luz, Vicente, para. eh, bueno, Herman Melville, que Melville pues es el autor de la gran obra Moby Dick, que por lo general estos autores eran o de origen inglés, de origen escocés, y Melville es americano, de lo que Ujú. se le llama el Renacimiento americano. Bueno, un renacimiento pues bastante tardío, ¿verdad? Si lo comparamos Sí. con el Renacimiento de Europa, estamos hablando ya del siglo XIX, que Moby Dick a mí se me hace una novela pues interesantísima y mucha gente la ve como una obra eh, pues extraña, ¿no? De esto, con todo este tema de la ballena y la venganza, etcétera, etcétera. Ujú. Pero bueno, todas estas obras, amigos, bastante recomendables. Si no las han leído, seguramente han escuchado de Robinson Crusoe, seguramente han escuchado del nombre Moby Dick.
que de hecho Moby Dick también es el nombre de un solo de batería Ah, de Led Zeppelin, de John ah, Bonham, el baterista, hacía un solo que se llamaba Moby Dick. Y bueno, también menciona a Baroja, que con una obra que tú ya mencionaste, que son las inquietudes de, de Chanti Andía, el famoso capitán del Frágata. No sé si tú quieras comentar algo de esa novela, ya que la habías mencionado, Vicente, me imagino que fue una novela importante en tu mm. adolescencia. Sí, la leí hace muchísimos años, la he leído 2 veces y la primera vez me pareció una novela de aventuras. En cambio, Sí, la segunda vez cambió por completo. Me pareció mucho más filosófica y más reflexiva. Y de hecho, al final es una novela algo triste, ¿no? Que supera el tema de mar, supera la parte inicial de la infancia del autor y llega a una conclusión un poco dura. La verdad es que me sorprendió esa manera de... Estoy habituado a releer, ¿eh? Pero normalmente no noto tanto cambio en las novelas, en la impresión que me causan. A claro, veces al releer pierde, ¿no? Por ejemplo, un autor que me gustaba mucho cuando era joven era Germán Gess, y en cambio sí, ahora lo leo y no lo encuentro tan apasionante. En el caso de esta novela de Baroja, lo que cambió fue de una novela que yo casi consideraba de aventuras en su momento, quizás porque en aquella época pues tenía 20 o 21 años o 19, no recuerdo, cuando la leí por primera vez, era joven y lo que me movía o me interesaba de la novela era ver esa parte viajera del personaje. Y cuando la leí hace, no sé, pues tendría 35 o 40 años, me sorprendió que fuera tan filosófica, no la recordaba así. Pero bueno, sigue siendo muy interesante y de hecho el título no te engaña, dice Las inquietudes de Santi Andía. así es. Así es. Em, De otras novelas de las que has nombrado, ujú. no me había acordado. Lord Jim, que es una novela maravillosa, ¿no? Aparte de la coletilla de todos los políticos, Claro, claro. Y ese es otro escritor que se me olvidó mencionar, Lord Jim de Joseph Conrad. sí, que la novela es maravillosa. Fíjate que Joseph Conrad yo lo leí, yo lo conocí a muy temprana edad. Y lo que leí de Joseph Conrad fue esta novela que ahora es muy controversial con todo este tema del racismo, etcétera, etcétera, que es la del corazón de las Mm, tinieblas, sí, sí, que no tiene que ver con el mar, pero sí tiene que ver con un río, hasta donde sí. recuerdo que tiene que ver está ambientada en África, no sé si es Sí. el río, eh, Creo que es la República Popular del Congo. sí, sí, No estoy seguro. República Democrática del Congo. pero representa África como si fuera el lugar de tinieblas, ¿no? Que ahora sería Sí. bastante controversial escribir algo así, pero lo que yo siempre digo es que hay que leer la obra dentro de su contexto histórico Mm, sin juzgarla con nuestros valores actuales. Es decir, sobre todo ahora que está muy de moda la prohibición de películas, de obras porque tocan un tema racial que a lo mejor está mal, ¿verdad? Pero dentro del contexto histórico en el que se hizo o dentro de los tiempos en los que se hizo, pues eran mm. otros valores. Claro que no lo justifica para nada, estoy diciendo eso, pero no hay que tener prejuicios por una obra por nuestros valores actuales. Hay que leer la obra dentro de su contexto histórico. Y sí, tienes razón, Joseph Conrad. ¿Y quién más menciona? Bueno, Ramón del Valle Inclán, que Mm. por aquí menciona el feo Bradomín, que se refiere al marqués de Bradomín. Se menciona a Garfio, pues Garfio, el famoso antagónico de Peter Pan, que muy pocas personas saben cómo se llama el autor de Peter Pan, Sí, Barry. incluyendo, es Barry, exactamente, incluyéndome yo. Ayer lo tuve que buscar porque yo no, la verdad, eh, nunca leí el libro en sí. Bueno, yo crecí ya con la caricatura, incluso crecí con la película Mm. que la considero muy buena, la que hizo Robin Williams, no sé si recuerdas, hace ya bastantes años, donde Garfio lo hacía Dustin Hoffman, que para mí es uno de mis actores favoritos. Y algo curioso, Vicente, el episodio pasado mencioné a Nacho Cano, que Sí. era el músico este de Mecano, con esto del deporte. Y ahora
hablando un poquito de Peter Pan y de Garfio, se me vino a la mente su hermano, José María Cano, que ahora es un gran pintor abstracto, pues bastante reconocido por su pintura. Se fue a Londres para empezar de cero en un lugar donde nadie lo conociera, para tener fama realmente como pintor y no por ser ex integrante de uno de los grupos pues más famosos de pop. Y no sé si ahora, pero José María Cano, cuando llega a Londres, se va a vivir a la casa donde vivían los niños que inspiraron la novela de Peter Pan. Ah, pues Imagina, no. imagínate cuánto cuesta esa casa, pero, pero por ahí en YouTube hay un documental Ah, de esa casa y de él viviendo ahí, que era su estudio de pintura. Y bueno, es un pequeño paréntesis. Y bueno, ya para no mencionar todos los personajes de esta canción, pues también Sinbad, ¿verdad? Sinbad el marino. ujú. Y bueno, Sinbad, seguramente amigos lo has escuchado, pero quizás no sepas de dónde viene. Bueno, este es un cuento árabe muy famoso, cuyas aventuras toman lugar en el Océano Índico y se encuentra dentro de esta recopilación de las Mil y Una Noches. Sin embargo, los estudiosos de la literatura dicen que no se incluía originalmente en Las Mil y Una Noches, que luego se incorporó, pero bueno, eso es un poco irrelevante, pero yo creo que es también uno de los cuentos más famosos que tienen que ver con el mar. Y ya para terminar, Vicente, y pasarte la palabra, porque yo sé que tú también traes varios escritores de los que quieres hablar y poetas. Yo leyendo esto dije, bueno, como dijimos en el episodio pasado que dijimos y Cervantes, yo después de leer esta canción dije, ¿y Hemingway? ¿Dónde quedó Hemingway? ¿Por qué Aute no menciona a Hemingway y su novela El viejo y el mar, que es quizás la novela, no sé si la mejor, pero quizás sí la más conocida de Hemingway? Bueno, no sé si Aute le debía a Hemingway el no haberlo mencionado, pero años después Aute le dedica una sola canción a Hemingway en su álbum Alevosía, que me parece que es del 95, que se llama Hemingway de Lira. Y es muy interesante esta canción porque es de la etapa de Hemingway en Cuba, que ya son sus últimos años de vida. Y, y bueno, también es imposible no hablar del mar sin hablar de Hemingway por esta obra que, que es una obra pues bastante, pues sí es una obra de aventuras, pero también un poquito pesimista, ¿verdad? Es decir, al final pues es esta lucha del viejo que no pescaba, tiene un ayudante que es Manolín, al final logra pescar un pez espada, pero bueno, no les cuento la historia, pero la cosa no termina bien, ¿no? Es decir, hay cierta desilusión, o así lo veo yo, esa es mi interpretación. Yo no sé si Hemingway de alguna manera se inspiró en el Quijote. Yo veo cierta influencia, sobre todo en este tema de la desilusión al final de la obra, después de llevar a cabo una lucha, una serie de aventuras. Y no me parece tan descabellada la idea porque pues Hemingway tenía pues bastante relación con España, o la tuvo durante toda su vida con obras ambientadas en España, en la Guerra Civil, Por quien doblan las campanas, Fiesta, Muerte en la tarde, que tiene que ver con los toros. eh, y bueno, no recuerdo qué otra. Dios al Y azar. Ah, bueno, Adiós a España. las armas. Sí, No, tienes no, razón. pero Adiós a Adiós las a las armas. armas es en Italia, la Ok, zona norte de Italia. ok. Y, y bueno, entonces ahí está también, pues Hemingway, yo creo, otro de los grandes escritores del siglo XX que se relaciona con el mar por su obra El viejo y el mar. Así que Vicente, te paso la palabra. Yo sé que nos quieres hablar de Alberti, de otras novelas. No sé si quieras comenzar con Alberti. Bueno, lo primero, desde luego, a la hora de pensar en el mar, siempre es inevitable acudir a Hemingway, El viejo y el mar. Yo no veo tanto esa dimensión quijotesca en la obra. El mismo Hemingway decía, cuando le buscaban un aspecto simbólico a su novela, él decía, no, no, es solo un viejo que va a pescar. Lo que ocurre es que cuando uno escribe algo, no es consciente al 100% de lo que está escribiendo. Sí que sabe lo que está escribiendo, lo sabe corregir, le sabe dar forma,
pero hay muchos aspectos que su cerebro está trabajando al 120% y él no se da cuenta, no es consciente. Y cuando una persona ajena lo lee, pues es capaz de sacar conclusiones que a lo mejor el escritor ni se había fijado que estaban por ahí, ¿no? La verdad es que Claro. El viejo y el mar es una novela importante en Hemingway, a mí no es de las que más me gusta. Es cierto también que le pilló en una época muy dura de su vida. Bueno, pues en aquella época estaba casado con una señora, tenía, no se sabe si tenía un medio amoríos o era una relación paterno-filial con una chica italiana de Venecia, con un apellido que suena a yugoslavo, Ivancis o algo así. Pero bueno, la parte quijotesca sí que la tiene en el sentido de que hay una salida, va a buscar un imposible, va a desfacer Exacto. entuertos, pero bueno, no estoy completamente de acuerdo al 100%, podría ser simplemente casualidad. Evidentemente, Hemingway no le gustaba. Había leído el Quijote, como mismo lo conocía en líneas generales. Luego, las obras que te quería comentar yo, no me extenderé mucho. Primero, una obra de un autor del romanticismo español, Espronceda. Claro. Es un, es un poema que prácticamente todos los niños de mi época nos conocíamos, ¿no? A mí se me ha olvidado, pero recuerdo que nos la hicieron aprender entera, que es... ay, ahora se me ha ido el nombre. Pero bueno, la canción del Canción del pirata. pirata. La canción del pirata, ¿eh? Se me había ido. Que Sí. decía, con 10 cañones por banda, el viento en popa toda vela no navega, sino vuela mi velero bergantín. Que yo recuerdo que muchos decíamos con 100 cañones por banda y nos decían, no, si tiene 100 cañones por banda, se hunde el barco. Son 10 cañones por banda y era, pues eso, un verdadero canto a la libertad. Dice, Es un barco mejor. cantando alegre en la popa hacia un lado, al otro Europa y allá sur frente Estambul. Algo Sí, así. que nos llevaba también de la mano de aquel autor inglés que lo cruzó a nado, ¿cómo se llamaba? Imitando a Leandro, de un autor inglés muy famoso, Lord Byron. Ya, Lord Byron también, ya. que también cruzó a nado, también tenía su parte marinera, ¿no? Bueno, pues quería en un programa que tratara de la literatura frente al mar, escrito desde aquí, desde España, pues Espronceda tenía que salir. Y el otro que tiene que salir es, por supuesto, Alberti, que Alberti es de los que dice La mar, ¿no? Tenía su primer libro de poemas importante, que lo escribió muy jovencito, con 23 años, 23, 24 años, que era Marinero en tierra. Con ese libro ganó el Premio Nacional de Literatura de la época y recuerdo que en La Arboleda, que era su obra autobiográfica de esa época, explicaba que se había gastado el dinero del premio en helados. Lógico, si lo había ganado con 23 años, pues ¿en qué se va a gastar el Claro. dinero? Y decía aquello de, si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra, que sería fácil enlazarlo también con Espronceda. Y de obras, de novelas, quería hablar de dos obras nada más, un poquito por encima. Una de ellas, la semana pasada me preguntaste si creía que Juan Benet tenía la mejor prosa de la segunda mitad del siglo XX en España. Yo considero que Juan Benet es un grandísimo escritor, tiene un mundo propio muy original, pero hay algunos escritores que tienen una prosa muy buena, y uno de ellos era Ignacio Aldecoa. Ignacio Aldecoa era un escritor del realismo social español, escribió una novela que era Gran Sol, una novela escrita en clave de realismo, en la cual los marineros van hacia la zona de Irlanda en un barco de pesca a pescar el atún, en el banco más importante del mundo de pesca que había en aquella época. Ahora se ha desviado un poquitín todavía más hacia el norte y hacia la zona de Terranova en Canadá. Y lo curioso es que escribiendo una novela completamente realista, y aquí lo enlazo con Hemingway, también al final, cuando acabas de leerla, cuando acabas de superar ese lenguaje náutico y marítimo que utiliza, que cuesta un poquitito, pero bueno, el momento que consigues aprenderte 20 o 30 palabras de jerga náutica, que en este caso muchas de las palabras estaban comprendidas en el diccionario cantábrico. No era un diccionario específico de términos náuticos, sino un diccionario cantábrico, pues llegabas a la conclusión de que era una novela realmente simbolista
absolutamente. Es un escritor que pretendía escribir realismo y explicar la vida de los marineros y hacer una pequeña crítica al sistema social español, pues bueno, de que era muy duro y tal. Al final será una novela, pues casi como Moby Dick, y realmente muy aconsejable. Es un autor que está un poco olvidado. Su mujer se ha seguido leyendo hasta un poco más tarde, la historia de una maestra, de Josefina Aldecoa. No sé si la conoces. No. Es muy aconsejable para cualquier persona que se dedique a la enseñanza. Pues bueno, a partir de una novela completamente realista nos ha embarcado en un mundo prácticamente no onírico, pero sí que el resultado final es completamente simbólico. Y llegué a ella, pues a partir de aquellos pescadores que yo conocí del Cantábrico también, cuando vi una novela que los personajes eran de ese estilo, me llamó la atención. Y no me sorprendió nada el comportamiento. Al principio de la novela están en el bar del puerto, cómo hablan y tal, porque fue allí donde los conocí yo. Es curioso porque estaba con mis padres en Santander, me perdí, había unos pescadores jugando las cartas y me quedé con ellos. Mis padres preocupados buscándome por allí y yo viendo como aquellos hombres con boina y rostro adusto y serio, pues hablaban de sus cosas y estaban jugando las cartas. Al final me encontraron y respiraron aliviados o no, vete a saber. Y la otra obra es un clásico. Yo creo que habría que hablar de Galdós, de los episodios nacionales y de la Claro. obra con la que se inauguró. Eh, Que por yo, cierto nos pidieron en los comentarios hablar sí, de que nos había faltado Galdós y en efecto no lo mencionamos no, no, la no. vez pasada. Eh, a mí Galdós se me hace, bueno, personalmente lo considero un gran escritor, pero no me gusta mucho, se me hace, bueno, yo no me gusta mucho la literatura realista, la literatura de este Ujú, periodo del 19, entonces es la naturalista, sí, por ejemplo, Blasco Ibáñez se me hace muy interesante, ajá. pero eso no quita que haya sido Galdós, pues uno de los mayores escritores españoles y sobre todo de los que más escribió, porque pues las obras Sí. de Galdós son unos tomos enormes, pero adelante, perdón por interrumpirte, adelante, Vicente. No, no. Bueno, la gracia de Galdós en esta obra de Trafalgar, o fue lo que me gustó a mí en su momento, eh, es que está explicando una derrota, pero no lo hace desde el punto de vista político, sino que lo que hace es te introduce dentro de la verdadera historia. Aprendes más historia leyendo este libro que leyendo un tratado de historia y comprendes cómo fueron las cosas. Ocurre también lo mismo que en otro sentido, pero Aldecoa, a partir de una historia realista, te lleva al simbolismo. Galdós, que está ficcionando la realidad, al final te construye una realidad que es más verdadera que la historia que pretenden construir los historiadores. Y este tipo de contradicciones me llaman la atención, porque después de leer Trafalgar comprendes perfectamente cómo sucedieron las cosas, te das cuenta de lo mal que maniobró. O sea, la historia es que se enfrentaban dos escuadras náuticas de poderío similar, y sin embargo la derrota española fue, vamos, tremenda. Y fue todo por culpa digamos, del almirante francés que maniobró, un tal Villeneuve, que maniobró fatal. Y bueno, y a partir de las consecuencias sociales y políticas que tuvo para España, que ya fue la picota para convertirse en una potencia de segundo, tercero, cuarto orden. Pero te lo explican en un libro de historia y no entiendes nada. En cambio aquí lo ves vivo. Y era la primera novela de los episodios nacionales y la novela mantiene interés prácticamente durante todo el recorrido, todas las páginas, y huele a mar desde el principio, porque el protagonista es un niño de Cádiz que va haciendo travesuras por el puerto, se mezcla con los pescadores y también se ensucia de brea y supongo que caza gaviotas. Lo de cazar gaviotas ya es cosecha mía. ¿Cuántos son los episodios nacionales, Vicente? Son bastantes. Pues no sé cuántos son exactamente, pero ahí creo que son 4 o 5 series. Él quiso Claro. acabar con la tercera serie, pero se quedó sin dinero. Y como los episodios nacionales se vendían muy bien, hizo una cuarta y posiblemente una quinta serie. Pero cuarta y quinta serie son muy inferiores. Además, ya no tenía la perspectiva histórica. Trafalgar fue en 1805 y los últimos episodios prácticamente estaban en la actualidad que él vivía, con lo cual no lo supo trabajar también. Fue un tema crematístico ya de dinero el que lo obligó a escribir los últimos episodios nacionales. Y el siglo XIX, bastante difícil de entender históricamente, ¿verdad? Es decir, Sí. complicado con todo esto de las guerras carlistas, los isabelistas, los liberales, que te propongo en otro episodio hablar acerca
del siglo XIX desde un punto de vista histórico, quizás, porque es difícil de entender y yo creo que en el siglo XIX pues surgen muchos de los problemas que España está viviendo ahora. Bueno, yo lo veo desde fuera, yo no vivo en Sí. España, yo lo veo desde, desde el otro lado del Atlántico, pero como historiador, yo creo que esto que ahora están viviendo, estos encontronazos entre las dos Españas, por así decirlo, que nunca se han Ujú. ido, pues gran parte de esto viene del siglo XIX. Bueno, quizás desde antes, quizás desde cuando llegan los Borbones, la Ilustración y, bueno, se Mm. quedan todos los valores de los Austrias, ¿verdad? Los antiguos valores. Pero yo creo que desde mi punto de vista, por lo que está pasando ahora España, empieza quizás con estos problemas del siglo XIX, pero como les digo, yo lo veo desde fuera y a lo mejor Mm. el verlo desde dentro, pues es otra perspectiva. Y ahorita que mencionabas Alberti, me gustaría recomendarles mucho a Benjamín Prado, que Benjamín Prado es un poeta contemporáneo, porque Benjamín Prado, pues es yo creo que uno de los principales discípulos de Alberti. Entonces, se me vino a la mente como para aquí una pequeña recomendación. Aparte de Benjamín Prado, una persona que sabe mucho de rock e incluso ha escrito letras para canciones de Joaquín Sabina, pero como poeta muy recomendable. Y también se me vino a la mente otro poeta, otro músico, que es Silvio Rodríguez. Oh. Silvio Rodríguez, que también pues una relación, bueno, cubano, pues intrínseca con el mar y esta canción de Playa Girón, ¿no? Ahorita que mencionabas los pescadores y etcétera, etcétera, se me vino a la mente esta canción que si mal no recuerdo, el Playa Girón era un barco en el que estuvo Silvio Rodríguez varios meses, no sé si haciendo servicio militar cuando lo mandan a Angola, algo así, no recuerdo, amigos, quizás estoy divagando un poco, pero bueno, Playa Girón, muy recomendable esta canción de Silvio Rodríguez. Eh, em, bueno, Vicente, a mí me gustaría hablar un poquito acerca de algo que se me vino a la mente, te digo, en el gimnasio Ah, y ayer también desarrollando aquí un poquito estos temas, que es el mar como nacimiento y mm, relacionado a que bueno, se dice que la vida comienza en el mar, mm, ¿verdad? Se dice que los primeros microorganismos surgieron en el mar y yo creo que la literatura, el nacimiento de la literatura tiene mucho que ver con el mar y ahora les explico por qué. Bueno, al menos la literatura en Occidente, pues el género literario por antonomasia, vendría a ser la épica en mm, cuanto al surgimiento de la literatura. Es decir, que todas las culturas en su seno tienen algún poema épico. Por ejemplo, los ingleses tienen Beowulf, en España tienen el poema épico del Mio Cid, que aunque se escribieron más poemas épicos, pues es el único que se ha mm, conservado. Pero los poemas épicos por excelencia de Occidente, pues vendrían a ser la Ilíada y la Odisea, ujú. que se escribieron supuestamente en el siglo octavo antes de Cristo, no se sabe exactamente cuándo, supuestamente por Homero, que también ya se ha puesto en duda si Homero realmente existió y si realmente fue el autor de la Ilíada y la Odisea, pero bueno, sobre todo el mar, sobre todo presente en la Odisea. eh, y bueno, este mar lleno de aventuras, ¿verdad? Esas aventuras de Ulises. Ujú. Y también otro poema épico, también relacionado con el mar, pues vendría a ser la Eneida. La Mm, Eneida que es de Virgilio, que bueno, Virgilio sí es alguien que existió y estamos hablando del siglo primero antes de Cristo, donde también pues el mar es un lugar de aventuras para Eneas, ¿verdad? Este es el personaje principal. Entonces, el mar siempre relacionado de alguna manera, con la épica y la épica
como el género literario que comienza con la literatura en Occidente, es a lo que me refiero con el mar en relación a nacimiento. Y bueno, amigos, los poemas épicos casi siempre se utilizan para exaltar los logros de, pues ya sea de una nación, ¿verdad? De un imperio, de alguna civilización. Tienen que ver con el origen de la civilización. Por ejemplo, la Eneida, que nos habla del origen de Roma. Y también, bueno, la épica es opuesta a la novela, ¿sí? Incluso hay quien ha definido la novela como una epopeya degradada, ¿sí? Es decir, épica, exaltación de los valores de una nación, etcétera. Y la novela, una epopeya degradada donde tenemos eh, lo que el crítico literario, me parece que era Georgi Lukács o Lukács, no sé exactamente cuál es la pronunciación, que es Lukács, tiene tiene esta teoría del héroe degradado en relación con la novela. Ejemplo de ello, pues el Don Quijote de la Mancha, que es el gran héroe degradado de la literatura occidental. Yo creo que no hay otro. Bueno, quizás el Don Juan, quizás la Celestina, que España ha sido una cuna de arquetipos literarios de héroes degradados, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Lazarillo. Y el Lazarillo, exactamente el Lazarillo. Y a lo que voy, amigos, con esto de la novela en relación al mar y en relación a nacimiento, es que los orígenes de la novela, al menos en Occidente, se remontan a cuando Grecia empieza a estar subyugada por Roma, que empieza este periodo de decadencia para Grecia. Entonces, en ese sentido también la novela como una epopeya degradada. Y estas primeras novelas, que no recuerdo ahorita un título en específico, eh, son novelas muy fantásticas. ¿Por qué? Porque ahora el territorio, ¿verdad? De Grecia, que era bastante limitado una vez que pasa a ser parte de Roma, pues se expande ese territorio, ¿sí? Se expande el imaginario del espacio de las personas. Ahora ya las fronteras pues no se saben exactamente dónde están cuando pasan a ser parte del Imperio Romano, y esto crea pues fantasías, ¿verdad? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá del mar? Que eso también es un tema también luego interesante durante el Renacimiento y sobre todo con la literatura de los cronistas, que bueno, ya quizás la mencionaré un poco, los cronistas de Indias. Eh, y la novela, bueno, empiezan, la gente, los escritores, por así decirlo, empiezan a pensar, bueno, ¿qué hay más allá del plus ultra, ¿no? De este gran territorio del Imperio Romano, que me parece que España era lo más lejos, ¿no? Que llegaba Sí, Hispania, el imperio. las Y columnas entonces, de Hércules. las columnas de Hércules, entonces esto crea pues que se empiecen a imaginar personajes fantásticos, empiezan a crear una literatura pues de alguna manera fantástica, en donde el mar casi siempre estaba presente y en donde el naufragio casi siempre era uno de los temas de estas novelas, casi siempre había un naufragio, que a mí de hecho la palabra naufragio, y esto lo he dicho en varias de mis clases, se me hace una de las palabras más bonitas que hay del español. Por algún motivo me gusta la palabra naufragio. No me gusta naufragar metafóricamente, ni mucho menos, pero en sí la palabra naufragio por algún motivo me llama mucho la atención. Entonces ahí está también la relación con el mar, con las primeras novelas que se empezaron a hacer en relación al nacimiento de la novela, valga la redundancia. No sé, ¿qué opinas tú al respecto, Vicente? Bueno, yo al decir la palabra naufragios me ha ido inmediatamente, me ha venido a la mente los naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Claro, claro. Esa Mm, literatura también es interesantísima. El diario de Cristóbal Colón, por ejemplo. El diario de Cristóbal Colón es una maravilla de literatura. De acuerdo que está escrita
con un castellano un poco arcaico Claro. para la época y con muchas palabras portuguesas, sobre todo las palabras de la marinería son palabras de origen portugués. Curiosamente, no hay términos italianos, aunque se considera que Colón es italiano. Sería de esperar que hubiera en su diario, en las cartas de Colón, se hubieran colado términos italianos. Yo en su momento, cuando las analicé, no lo encontré. Quizás las cartas que yo leí no aparecían estos términos, pero me llamó la atención sobre todo eso, un castellano arcaico, muchas palabras portuguesas cuando se refería a términos náuticos y luego ese punto de emoción que contaba a las cosas. No me extraña que Colón fuera capaz de embaucar a la reina católica porque realmente si no hubiera sido almirante hubiera sido un escritor de la categoría de García Márquez por lo menos. Y es que es muy interesante eso que mencionas de los cronistas. A mí me gusta mucho esa literatura que no fue escrita por escritores como tales, fue No, escrita por soldados, fue escrita por misionarios que llegaron a lo que hoy conocemos como México, a lo que hoy conocemos como Perú. Incluso el mismo diario de Hernán Cortés es interesantísimo. Y es muy interesante estas personas que llegan del mar, ¿verdad? Y que cuando llegan a lo que hoy conocemos como América, bueno, ya se conocía como América en ese entonces, ¿no? El continente americano, pues piensan haber llegado a lo que se imaginaban había más allá de este mar desconocido, más allá del plus ultra, ¿verdad? De las columnas de Hércules. Y llegan y ven esta fauna nueva para ellos, ven toda esta flora nueva para ellos y creen haber llegado al jardín del Edén, ¿verdad? Imagínense estas ciudades, pues donde había bastante oro, no sé, me imagino haber llegado a Tenochtitlán por primera vez, lo que ahora es México. Y yo siempre que hablo de este tipo de literatura, digo, si aún en nuestros días, con toda la contaminación, con toda la urbanización, con todo el turismo que existe en estas zonas en la que llegaron los antiguos españoles de Yucatán, etcétera, etcétera, si aún así nos siguen impresionando la belleza, la flora, la fauna, imagínense en ese entonces y sobre todo para estas personas que pues desconocían realmente cómo era esta nueva, cómo era este territorio, pues lo describen como si estuvieran describiendo el paraíso terrenal, el jardín del Edén. Por eso García Márquez, cuando le dan el premio Nobel, y le dicen de alguna manera que si él inventó el realismo mágico, dice que no, que el realismo mágico está en las crónicas de Indias, ¿por qué? Porque claro, están describiendo una realidad, pero que para ellos era mágica. Entonces eso a mí se me hace interesantísimo, Vicente, que también pues tiene que ver con el mar, porque fueron los hombres que llegaron del mar y toda esta historia también de algo que, y bueno, quizás me estoy ya saliendo un poquito del tema, pero como cuando llega Hernán Cortés con su tropa a lo que hoy conocemos como México, que me parece que fue en 1517, si mal no recuerdo, o 19, bueno, 19 por ahí. sí, eh, como dicen los italianos, si non è vero, è ben trovato. Si no es verdad, lo parece. Lo parece, sí, fue 17 o 19, quizás 19, porque Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, cae en 1521. Entonces, yo creo que fue más el 19. Pero algo que se me hace muy interesante es cómo estas civilizaciones de Mesoamérica, que los aztecas, pues es una de tantas, ¿verdad? Que los aztecas eran los que dominaban cuando llega Hernán Cortés. Llega justo cuando están esperando al dios, eh, ya se me fue el nombre Sí, de este dios. ahora no me acuerdo. Lo Bueno, tengo lo estoy viendo. sí, sí, sí. Cazalteco. No, Quetzalcóatl. Cazalteco. Quetzalcóatl. Llega. Y Quetzalcóatl era un mito, Vicente, que ya existía por años, por siglos. Es decir, eh, es un mito que surge con unos
precursores de la civilización azteca, que fueron los toltecas, que es una civilización muy misteriosa hasta nuestros días porque dejaron muy poquitos, eh, hay muy pocos vestigios de esta civilización. Y entonces pasan los años, pasan los siglos quizás, y como eran muy buenos para las matemáticas y para predecir, ¿verdad? Con el calendario, cuándo había que cosechar, etcétera, etcétera, tenían un año específico para la llegada, para la vuelta del Quetzalcóatl. Sí, de alguna manera el eterno retorno de Nietzsche que hablaba, ¿no? Me recuerda un poquito que este Dios pues iba a volver del mar, porque se había ido por el mar, pero iba a volver del mar. Y justo ese año es cuando llega Hernán Cortés con su tropa y lo confunden con Quetzalcóatl, piensan que es Quetzalcóatl, y le abren las puertas del imperio. Eso fue parte de cómo se facilitó la conquista, aparte de que Hernán Cortés supo aliarse con otras tribus pues que estaban subyugadas por los aztecas, que eso también ayudó a la conquista, pero sobre todo eso que lo confundieran con el dios que había vuelto del mar. Y es muy interesante leer en los diarios de Hernán Cortés eh, su llegada a la ciudad de Tenochtitlán y su encuentro pues con el patriarca de Tenochtitlán, con Moctezuma, me parece que era, y cómo tienen una cita y él describe esta ciudad perfecta y describe el palacio de Moctezuma y dice, bueno, Moctezuma me confundía con un dios y yo le seguí la corriente, casi, casi, bueno, no dice exactamente así, pero su descripción es interesante. Entonces, también, pues esto se relaciona con el mar también, ¿verdad? Y también es literatura que tiene que ver con el mar, la literatura de los cronistas, que amigos, totalmente recomendable, ¿verdad, Vicente? Sí, 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 ¿no? Los cronistas, bueno, normalmente los cronistas, tanto los de la época de Carlos V como Felipe II, son todos muy, muy interesantes. Has de superar el primer momento de la dificultad del lenguaje de la época, pero tienen esa cosa de ser testigos de primera mano. No eran escritores profesionales, sino que era gente que lo vivía, que estaban, casi siempre eran soldados o misioneros y explicaban lo que veían. Entonces, pues bueno, tenía esa frescura del que no es profesional de la pluma, porque si no nos Claro, hubiera llegado un relato barroco por la época. En cambio, nos han llegado claro, verdaderas exacto, aventuras. exacto. Y bueno, luego el mar, pues siempre, ¿no? Te asomas al mar y ya hay relatos de Roma en los que se espera ver que llega del mar, ¿no? Del mar siempre llegaban cosas. Supongo que, bueno, es una parte inherente a la naturaleza humana, ¿no? Claro, y bueno, Si venimos del mar como naturaleza, pues algo por ahí se ha ido pasando de generación en generación a través de, no lo sé, del ADN mitocondrial o, o genéticamente. y la La cuestión es que está ahí. mitología, claro, la mitología, Zeus, las Sí, sirenas, sí, todos estos seres, claro, eh, los- la ciudad perdida de la Atlántida. Atlántida, exactamente, que genera aún hoy en día hay gente que la busca, ¿no? Y Bueno, y y es que el para mar los... sigue siendo el mar sigue siendo un universo, ¿no, Vicente? Es decir, y un universo desconocido realmente porque hay zonas que no han sido exploradas del mar. Yo No, creo que el mar es lo último de la Tierra que falta por explorar a fondo y literalmente a fondo porque hay profundidades en las que el hombre no ha llegado. Incluso se descubren especies marinas que ni se sabía que existían. Me acuerdo que por ahí hace algunos años leí que descubrieron un pulpo en no sé qué profundidad que, que medía casi una casa, una cosa así, ujú, pues casi casi un ser de la mitología. Entonces, pues eso crea pues aún fantasía, crea misterio y sobre todo porque yo creo que es el último rincón del planeta al que el hombre, donde hay todavía zonas en las que el hombre no ha llegado, ¿verdad? ujú. Sí, sí. Y bueno, y aquí aprovecharía yo para nombrar 20.000 leguas de viaje submarino, que Así es, habíamos de pasado por Verne. alto, ¿no?
Y después, bueno, hablabas antes del mar como nacimiento. A día de hoy se está demostrando, bueno, se ha demostrado, esto es cierto, es biología pura, que a partir de algunas fumarolas, volcanes que se producen en el fondo del mar, por algún tipo de reacciones químicas, se genera vida, se está generando vida, microorganismos que ya tienen vida propia, o sea que evidentemente, o es bastante más que probable que la vida se generara en el mar. Y del mismo modo que se está generando vida microscópica, pues están generando el mar continuamente nuevas historias en la mente de nuevas personas que las pasarán a la escritura o al cine. En el cine, ¿cuál ha sido la película más taquillera, por lo menos en la década de los 90 del siglo pasado o principios de este siglo? Recuerdo que fue Titanic. Titanic, claro. Una película completamente marinera. Bueno, no marinera, exactamente marinera, pero eh, de mar, de mucho mar. Que a Leonardo DiCaprio le tomó años y años para salir de ese estereotipo, Sí, ¿verdad? Y demostrar que era un actor de verdad y no de cine comercial. Pero bueno, claro, el Titanic yo creo sí. que no hubo, sobre todo mujeres adolescentes en esa época que no lloraran con el Titanic y Bueno, se enamoraran. mujeres y hombres, ¿eh? Mujeres y hombres, ¿verdad? Y se Que, enamoraran de Leonardo DiCaprio. Que a mí la sí, actriz, no me acuerdo quién es la actriz que a mí no se me yo hacía no, guapa. tampoco me acuerdo de ella, pero yo recuerdo estar en el cine y las chicas no que se dejaban ir, pero los hombres todos disimulando. Yo me acuerdo de estar en el cine después de 3 horas que dura esa película y, y yo estaba, pues, tendría unos 15 años por ahí, 14 años, no me acuerdo, y fui con toda mi familia y yo me acuerdo que una de mis tías que había ido tardó como media hora en poderse parar porque se le durmieron las piernas, las rodillas y después de que dura más de 3 horas, ¿no? Esta película o Sí, 3 horas, una cosa así. es muy larga, pero no se hace larga, ¿eh? Está muy bien llevada. La verdad es que los americanos hacían y siguen haciendo un cine maravilloso, son unos grandes. Yo creo que aprendieron de Lope de Vega, ¿eh? Todo hay que decirlo. Claro, Pero, pero a partir de ahí, claro, Lope de Vega ha sabido hacer esos grandes finales de las comedias en las que al final todos se casan y todo sale bien. Pues los americanos yo creo que dijeron, este es un filón. Pero luego lo han no mejorado porque es otro lenguaje, pero sí que saben trabajar muy bien las películas. Además, a diferencia del cine español, el cine americano es un cine que está hecho para gustar. mm, Eh, claro, sí, en- para vender. sí, en cambio Para el cine ven- español a veces da la impresión de que lo hacen los directores para impresionar a los otros directores de cine. Con lo cual hay un mm. cierto desfase con el público. Hay películas españolas buenas, pero muchas veces intentan ser tan buenas que dices, bueno, pero ¿qué me estás contando, no? Fíjate que yo seguía mucho el cine español antes y lo dejé de seguir, para serte sincero, hará ¿qué serán? Unos 15 años más o menos. Y no porque se me haya hecho malo, sino como que le perdí la pista, pero me acuerdo mucho de una de las últimas películas que vi que tiene que ver con el mar también, que es Lucía y el sexo, que es, Ah, me parece, de Julio Medem. ujú. Eh, Esa me parece una gran película y se me hace una época muy buena del cine español. Bueno, no recuerdo ahorita otros directores de cine españoles. Bueno, estaba Vigas Luna, ¿no? También que es un Bueno, poquito anterior a Medem, de los que destacaron en aquella época dorada del cine español, Amenábar. pues Amenábar, a mí es el que más Mm, me impresionó, las primeras obras de Amenábar. Abre los ojos, Tesis fueron sí, Tesis impresionantes. es Un un debut película, no, impresionante. no, sí, sí. Almodóvar Claro, también. Almodóvar. No, no, se hicieron películas muy buenas. De hecho, Tom Cruise le compró a Amenábar los derechos, no sé si es exactamente así, a Amenábar para hacer Vanilla Sky a partir Vanilla de Abre Sky. los ojos. Con No, Penélope Cruz, ambas, ¿verdad? el cine español es bueno y sigue haciendo buenas películas, pero no tienen esa frescura internacional que tiene el cine americano, que es capaz de la comedia más tonta hacer una obra de arte. Pero bueno, tampoco el resto de países lo tiene, ¿eh? Son ellos básicamente los americanos. Tampoco Francia tiene el cine que tienen los Estados Unidos o Italia o Hungría. Claro. Nosotros, aquí en España al menos ha habido 20 años que se ha hecho un cine de primera línea. Ahora ha bajado un poquito, pero bueno, se sigue estando
a un buen nivel. Claro. Faltaría un cine marinero, no tenemos cine marinero en España apenas. No hay. Tenemos que buscar el mar como nuevo argumento para nuestras novelas y nuestras películas. Así es, Vicente. Bueno, Vicente, pues hemos terminado. No sé si quieras agregar algo más al respecto. Bueno, me gustaría leer un trocito de un poema de un autor del 27, de Pedro Salinas, Adelante. más seriecito, más, bueno, pero que tiene unas metáforas bonitas y yo creo que con eso ya acabaría mi intervención por hoy. Perfecto, adelante, Vicente. Pues el poema es de Pedro Salinas, se titula Los mares y voy a leer nada más dos estrofas, es bastante más largo. Dice así, el mar, chasquido breve, muerte de adolescencia sobre la arena tibia, playa. El mar, salen los labios que beso y esas gotas que van rodando, ajena, por mejillas sin llanto. La sal y el agua, en el amor y en el aire. Bueno, Pedro Salinas siempre es un maestro. Claro, uno de los grandes escritores del siglo XX. Ujú. Perfecto. Vicente, me gustaría que habláramos más de Alberti, pero ¿qué te parece si lo dejamos para Sí, yo creo otro que si episodio? Porque no, Alberti es un mar, ¿verdad? Es sí, un mar de... Alberti realmente. Yo disfruté mucho leyendo su biografía. Tiene dos libros de biografía. Yo solo he leído el primero, La Arboleda Perdida. También muy, muy recomendable, se lee muy bien. Y en él te da las claves pues, de lo que es su literatura. Claro. ¿Cuándo murió Alberti? ¿A finales de los 90, no? Más o menos, Sí, o bueno, vivió por ahí. prácticamente 100 años. Nació en 1904. Pues sí, debió morir en el 99, por ahí. Bueno, Por esto ahí. se puede mirar en internet, pero me suena que nació en el 1904 y debió morir hacia el 1998 o 99 aproximadamente. Claro. Bueno, Vicente, pues te agradezco, muchísimas gracias. Como te comenté al principio, pues es para mí un honor y muy gratificante tener estas conversaciones. Así que, ¿qué te parece si nos vemos en una semana con otro tema que ya se nos ocurrirá Sí, bueno, es lo más de aquí a divertido, entonces? improvisar. ¿Eh? Así es, y bueno, el motivo, como ya mencionamos, es hablar pues un poquito de todo y bueno, tener como un tema, pero aquí hay libertad de hablar de lo que sea. Y amigos, déjenos comentarios qué les está pareciendo. Suscríbanse al canal para que apoyen este proyecto, pues que es sin fines de lucro y que Vicenta y yo, pues realmente no sacamos nada, ninguna ganancia monetaria al respecto, sino que lo hacemos por amor al arte y por, pues, compartir, ¿verdad? Por compartir, al menos en mi caso, lo poco que sé y sobre todo animar, ¿verdad, Vicente? Animar a los espectadores a acercarse a la literatura, a acercarse quizás a una obra que mencionamos y pues hay que leer, ¿verdad? Si consiguiéramos que después de uno, dos, tres o varios programas alguien leyera un solo poema de los que hemos nombrado, o algún otro, o alguna novela de las que hemos nombrado o insinuado, la verdad es que con eso nos sentiríamos más que pagados y muy, muy, muy contentos y muy felices. Que es Así de lo que es. se trata, ¿eh? Así es. Así que amigos, déjenos en los comentarios si están leyendo, si se interesaron por algo y bueno, también eso los comentarios y bueno, también las vistas, hay que decirlo, pues nos dan ánimos de seguir adelante, aunque esto lo grabamos con el mismo entusiasmo que si lo ve una persona o si lo ven 100 o 200, pero, pero bueno amigos, compartan este video. De acuerdo. Y como decía Cortázar en cualquier acto cultural, y lo decía Cortázar, 4 personas son una verdadera multitud. Exactamente, yo por eso me sorprendo cuando hay más de 100 personas que ven uno de los videos que subo. Digo, bueno, esto es interesante. Hay un libro de Cortázar, ya que lo mencionas, muy bueno que te lo recomiendo, Vicente. No sé si lo conozcas. No tiene nada que ver con el mar, pero son sus clases. No sé si era Berkeley o no sé qué ciudad aquí en Estados Unidos, qué universidad. Alguien la recopiló y sacaron un libro sobre las clases y es muy interesante. Sí,
su, sus textos sobre el cuento. Es decir, es una obra que tiene que ver. Ah, ahí está. Exactamente. Ahí la tiene Vicente. A ver, Vicente, me imagino que tienes que hablar para que se te enfoque a ti la cámara. Ah, Ahí Vicente tiene este libro que les estoy hablando, así sí, que me he imaginado que sería este de Cortázar. Yo no soy muy cortázariano, sí. pero reconozco que tiene una literatura especial. Si no La lo mayor puedes parte, enseñar, Vicente. sí, Y ¿cómo se llama, Vicente? Bueno, yo sí lo puedo ver, pero dinos cómo se llama para para el libro se llama que la cámara lo eh, enfoque. Clases de Literatura, eh, Berkeley 1980, si no me equivoco. Ahí está, ahí está. Ese, exactamente. Gracias, Vicente. Es que con esto del Zoom se Ah, enfoca la cámara cuando uno está hablando y por eso, de acuerdo, no lo sabía, no tengo bueno, experiencia en estas cosas, pero sí que he leído algunos textos de los de Julio Cortázar de este libro y son realmente interesantes. Interesantes. Y sobre todo, pues eso, ¿no? La literatura de Cortázar, que es muy especial, ¿no? Desde luego, es lo más opuesto al realismo que alguien se pueda imaginar. Hay un claro. autor español ahora que no es cortazariano, no recuerdo cómo se llama, ay, ahora se me ha ido de la cabeza, pero tiene también esa manera de escribir. Recuerdo un relato de este autor español, ya el próximo día lo buscaré, que tiene unos enanitos en el bolsillo y los va sacando. Ok. Y parte de ahí, ¿no? La historia es curioso. Todo esto de los, ¿cómo se llamaban? Los cronopios, ¿no? Y Sí, pero no sé qué. Ay, bueno, pues Vicente, que tengas muy buen viernes. No, no estamos en viernes. Bueno, es es que jueves. es jueves. Para mí ya es viernes. Que tengas muy buen jueves en España, que ya son las 5 de la tarde. Aquí Sí, en Texas, en Estados Unidos, apenas son las 10 de la mañana. Así que, Vicente, nos vemos luego. Muchas gracias. de acuerdo. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós.